Muy buenas tardes, mi nombre es Rumili Batista. Voy a dar una breve introducción de lo que es el salario mínimo y sus características. Soy estudiante de la carrera de contabilidad. Definición del salario mínimo. El salario o sueldo es la remuneración recibida por una persona como pago de su trabajo. De esta forma, el empleado puede beneficiarse de su contribución, un tiempo y esfuerzo a la empresa que lo contrata. El salario entendido como el precio a pagar a cambio del trabajo realizado por una persona se determina según la oferta y demanda de trabajo. Tipos, características y naturaleza del salario. Es aquel que se paga en moneda de curso legal, o sea, el que paga con dinero, salario en especie. Es aquel que se paga por medio de productos, servicios, etc. Pago mixto es aquel que se paga una parte en moneda y otra en especie. Su naturaleza es el concepto de salario, ha sido definido en la ley laboral tradicionalmente como la retribución por el servicio prestado por ello, todo pago recibido del empleador que además de tener un propósito retributivo contribuye un ingreso personal del funcionario y sea habitual, tiene su naturaleza. Formas de restricción y privilegio de los salarios. Es importante dejar en claro la importancia de la política de retribución para el éxito de un proyecto empresarial. De este modo, existen tres sistemas de retribución más hábiles y eficaces: la retribución fija, la retribución variable y el complementario pago en especie. Los descuentos permitidos que se establecen por la ley son el 4% del sueldo para la salud, el 4% para pensión y el porcentaje correspondiente a Fondo de Solidaridad Pensional para quienes devenguen 4 o más salarios mínimos mensuales. La protección legal y salario. El salario de un trabajador goza de ciertas protecciones respecto de su pago y la preferencia de la que goza. Los siguientes postulados protegen al salario. El salario es innumerable, al igual que todos los demás derechos sociales. El salario es inabarcable en su totalidad. El salario en su pago goza de créditos privilegiados. El salario no es compensable ni susceptible de presunciones ni retenciones del mismo. El delito de falta de pago del salario. Un empleador comete un delito que es una felonía de tercer grado si contrata o intenta continuar empleando con la intención de evitar el pago de los salarios que le adeudan y el empleador no cumple después de haberse ordenado el pago de estos salarios. Si la comisión determina que un empleador ha actuado de mala fe al no pagar los salarios como le establecen los ordenamientos, la comisión puede imponer sanciones administrativas contra los empleadores por el monto de salarios reclamados o 1.000, lo que sea menor. El salario mínimo. Dado que el salario es la renta que percibe cada persona, muchos gobiernos establecen medidas sociales para asegurar que se ofrece una cantidad mínima para vivir. A esta cantidad se le conoce como salario mínimo. El salario mínimo es la concentración más reducida que un trabajador puede recibir por su trabajo con una jornada determinada. De la misma forma, se pueden hablar de salario máximo. Estos funcionan como topes legales a los cuales deben ajustarse las retribuciones de los empleados. Origen y evolución del salario. Etimología. En la antigüedad, época de los fenicios, esta nace después de la extinción del trueque o intercambio. Sabemos ya qué significa trueque o intercambio, que es lo mismo, eso lo hemos hablado ya en historia.
Esto es como una forma de pago. Tiempo después se establece lo que la remuneración podía ser pagada con sal, ya que era un producto de suma importancia. Siglos después, la sal fue el motivo de construcción de un camino desde las salitreras de Asia hasta la ciudad de Roma. Unos 500 años antes de Jesucristo, este camino fue llamado Vía Salarial. Los soldados romanos que cuidaban esta ruta recibían parte de su pago en sal. Esta parte era llamada salarium argentinum, o agregado la sal. De allí proviene la palabra salario. Salario deriva del latín salarium, que significa pago de sal o por sal. Fijación del salario. Vamos a hacer un poquito breve para que no tome mucho tiempo. El salario mínimo de ley lo fija el Comité Nacional de Salario, que es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, pero en el cual intervienen uno o dos representantes de los empleados y de los trabajadores. Ya para combinar, vamos a hablar lo que es el salario de Navidad, que este corresponde al salario 13. Corresponde a un 13 salario en el año, que le corresponde por ley a todo trabajador dominicano, siendo el artículo 219 del Código de Trabajo el que hace referencia al mismo. En ningún caso el salario de Navidad debe superar los 5 salarios mínimos legalmente establecidos. El salario de Navidad corresponde a uno de 12 de tus ganancias ordinarias anuales, es decir, que básicamente se trata de un salario extra según el promedio de tus ganancias del último año. Ya para culminar, dice la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa. El Código de Trabajo de la República Dominicana, Ley 1692, establece en los artículos 223 a 227 la obligación de la empresa de otorgar una participación equivalente al 10% de las utilidades o beneficios netos anuales de todos sus trabajadores. Es cuanto. Muchas gracias, profesora, y le deseo un feliz resto del día y un próspero año nuevo.